Stop Trump. Durante 7 décadas, casi un siglo de revolución cubana, Estados Unidos de América ha tenido 14 presidentes, y ninguno de ellos le había dedicado tanta importancia a Cuba como el actual mandatario Donald Trump, al igual que su secretario de Estado Marcos Rubio. Es la primera vez que estos altos funcionarios amenazan tan peligrosamente al gobierno cubano, exigiendo la rendición incondicional como si estuviéramos en una guerra armada tal cual la de Ucrania o Irán. Estos dos poderosos personajes repiten todo el tiempo el mismo discurso sobre la extrema pobreza de Cuba y la enorme corrupción. Para inventar un motivo de injerencia se hacen los ciegos frente a la enorme cantidad de aperturas y modernizaciones que ha ido teniendo el sistema cubano en la última década. No pueden perdonar que el gobierno cubano los haya dejado fuera en este proceso de transformación al capitalismo neoliberal de un solo partido. No cabe dudas de que estos últimos 14 presidentes de Estados Unidos han sido opositores al gobierno cubano, pero nunca existió tanta amenaza de invasión directa como ahora, porque nunca antes tuvieron un presidente como Trump, porque nunca antes el secretario de Estado fue un anticubano hijo de cubanos como lo es Marcos Rubio. Si se atrevieron a entrar en Venezuela y llevarse a un presidente tan poderoso como Nicolás Maduro, si se atrevieron a atacar a un país tan poderoso como Irán, ciertamente podrían actuar contra Cuba. Pero tienen un gran problema para validar su agresión. Cuba no tiene un presidente como Maduro que todos los días de su vida rogaba públicamente a Estados Unidos que lo invadiera, que lo viniera a buscar. Cuba no está acusada de invadir con droga a Estados Unidos. Cuba no construye armas nucleares ni amenaza a todos con atacar y destruir a Estados Unidos. Hay otros países con más pobreza que Cuba. Hay otros países de un solo partido, y otros con reyes o dictaduras, con presos políticos. Y corrupción hay en todos. Entonces, ¿por qué a nosotros sí y a los demás no? ¿Por qué no amenaza a China, a Corea del Norte, a Rusia donde Putin ya va para 30 años en el poder, a Arabia Saudita, Qatar, etc.? ¿Por qué con los políticos de Estados Unidos con el tema de Cuba solo buscan los votos en la comunidad cubana y latina? No les interesa realmente la situación de nuestro pueblo. Tanto en Venezuela, como Irán y Cuba, su meta no es cambiar el sistema sino imponer un gobierno que le rinda culto a Estados Unidos, que les dé lo que pidan. Cuando en 1991 desaparecieron todas las potencias comunistas de Europa que nos mantenían, ahí sí quedamos en opción cero totalmente, y ahí teníamos a Fidel Castro que no estuvo dispuesto a ceder ningún cambio. Tal vez ahí se habría justificado esta presión de Estados Unidos. Si no lo hicieron ahí menos se justifica ahora que ya no caben más cambio en Cuba, ahora que a Cuba llega de todo lo que existe en el mundo. Si el ejército de los Estados Unidos no vino a matar cubanos cuando los combates de Playa Girón en 1961, ¿por qué habría de hacerlo ahora? Fidel Castro dijo toda su vida que Playa Girón fue la primera derrota del imperialismo en América, cuando en realidad eso no fue más que un triste combate solo entre hermanos cubanos que nunca debió ocurrir. Eso fue orquestado por Estados Unidos, que engañó a un grupo de cubanos del exterior, prometiéndoles que si invadían a Cuba ellos lo apoyarían, algo que sabían que no harían, porque el plan siempre fue reírse de lejos mirando cómo nos matábamos entre hermanos sin derramar sangre de ellos. ¿Por qué no presionaron a Fidel Castro cuando éramos 12 millones de presos en una isla? ¿Cómo lo van a hacer ahora que los millones de cubanos que viajan al exterior es mayor que en los países más libres del mundo? ¿Por qué no presionaron así cuando los cubanos salíamos y no volvíamos a los 11 meses éramos exiliados perdiendo también la casa y el auto si es que teníamos? ¿Por qué invadirnos ahora que los cubanos podemos vivir 20 años en la luna y no nos quitan ni nuestra residencia, ni casa, ni auto, ni nada? Si no nos invadieron cuando el pasaporte cubano duraba 2 años, ¿por qué lo harían ahora que dura 10 años? Si no lo hicieron cuando era delito matar una vaca, y vender o comprar su carne, ¿por qué lo harían ahora que ya eso se puede hacer? Si no nos invadieron cuando era delito de cárcel tener algún dólar americano en el bolsillo, ¿por qué lo harían ahora que en Cuba se le rinde culto al dólar americano, ahora que es un valioso ciudadano aquel que tenga dólares? Si no lo hicieron cuando los cubanos que tenían casa o auto no eran dueños verdaderos y no lo podían vender libremente, ¿por qué lo harían ahora que en Cuba es un negocio totalmente legal la compra y venta de casas y autos? Si no nos invadieron cuando en Cuba solo había vehículos muy antiguos,
¿por qué hacerlo ahora que la isla se llenó de todos los modelos de motos, autos y buses más modernos del mundo? Si no lo hicieron cuando en Cuba todos trabajábamos obligatoriamente para el gobierno, ¿por qué hacerlo ahora que en Cuba se legalizó el trabajo por cuenta propia, que el país se llenó de negocios particulares? Si no lo hicieron cuando Cuba tenía un sistema económico comunista, ¿por qué hacerlo ahora que tenemos uno extremadamente capitalista? Todos los cubanos de adentro y de afuera conocen y disfrutan los miles de cambios que se hicieron de la Cuba de Fidel Castro a la Cuba del 2026. Incluso, hasta me da miedo porque pareciera que nos estamos yendo al extremo del capitalismo. Y las personas del mundo que no conocen cuáles son los cambios, investiguen y verán que están a la vista. Solo existen 3 derechos en los países pluripartidistas que no existen en Cuba: libertad de marchas, libertad de prensa, y elecciones pluripartidistas. Son 3 derechos que por ahora no lo queremos, no va con nosotros, no lo necesitamos, no nos conviene, y traería más daño que beneficio. Si quitamos eso también, ya seríamos totalmente a Estados Unidos y no queremos eso, debemos dejar algo que nos diferencia a los demás. Le pido a todas las personas que viven en Estados Unidos que ayuden a impedir cualquier intento de su presidente y secretario de Estado a meterse en Cuba por la fuerza. Se lo digo al pueblo norteamericano, a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a los migrantes que allí viven, a los militantes del Partido Demócrata, a los del Partido Republicano, a los congresistas de ambos partidos, a los ministros, a los jueces. Pero sobre todo a los 2 millones de cubanos que allí se mantienen. Le pido a los 7.000 millones y medio de seres humanos de la Tierra, que tanto nos han apoyado durante 7 décadas, que una vez más alcen su voz por nosotros. Le pido a los cientos de miles de militantes de agrupaciones políticas y armadas de izquierda que Cuba organizó o apoyó durante varias décadas, en todas las regiones del mundo, que es hora de pagar el favor. Es hora de ponerse el uniforme del ejército cubano, es hora de hacer honor y gloria a la tierra que alguna vez fue tu inspiración de lucha. Los cientos de miles de médicos del mundo que se graduaron en Cuba, también es hora de alzar su voz donde quiera que estén. Stop Trump.